Hola a todos, soy Lucía Pascual, ayudante de la primera cátedra de farmacología de la UBA y les voy a hablar sobre los glucocorticoides. Los glucocorticoides son un grupo de fármacos que tienen acciones sobre la inflamación, por lo que son antiinflamatorios, también sobre la inmunidad, siendo inmunomoduladores, y sobre la alergia, actuando como antialérgicos. Es muy importante conocerlos en profundidad, ya que van a encontrarse con sus efectos, hagan lo que hagan de su vida profesional e incluso también en su vida cotidiana. Para empezar vamos a repasar su fisiología. La regulación de la secreción del cortisol está dada principalmente por el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Desde el hipotálamo se libera la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, que es transportada a través del sistema porta hipotálamo hipofisario hacia la hipófisis anterior. Allí se une a receptores específicos y estimula la síntesis y secreción de corticotropina o ACTH. Esta última se une a receptores acoplados a proteína GS en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal y actúa estimulando la síntesis y liberación de cortisol. Este eje cuenta con una retroalimentación negativa, es decir, hay una inhibición por parte del cortisol sobre la síntesis y liberación hipotalámica de CRH y además hay una inhibición sobre la hipófisis para la liberación de ACTH. Otro punto muy importante es el ritmo circadiano, que se va a producir en respuesta a los ciclos de sueño y vigilia. Las concentraciones plasmáticas máximas de cortisol se van a producir aproximadamente a las 8 de la mañana. Hay que tener en cuenta que existen otros estímulos sobre el hipotálamo y la hipófisis, como lo son las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 2, 6 y el TNF-alfa. Estas a su vez son inhibidas por el cortisol. Además, la liberación de CRH hipotalámica está fuertemente estimulada por el estrés. El estrés va a superar toda retroalimentación negativa del eje. Otros estímulos son la acetilcolina y la serotonina. Y por último, la noradrenalina y el GABA tienen acciones inhibitorias sobre el hipotálamo. La síntesis de esteroides adrenales se produce en la corteza de estas glándulas. La zona glomerular es estimulada principalmente por angiotensina 2 y por el potasio extracelular para producir aldosterona. La zona fasciculada recibe el estímulo de la ACTH y cuenta con las enzimas 17-alfa hidroxilasa y con la 11-beta hidroxilasa que catalizan la síntesis de cortisol. Y por último, en la zona reticular, por la función liasa de la enzima 17-alfa hidroxilasa, se lleva a cabo la formación de deshidroepiandrosterona. Las vías sintéticas de esteroides adrenales comienzan a partir del colesterol, siendo el paso limitante la translocación de este a través de las membranas mitocondriales. Este paso lo lleva a cabo la proteína reguladora aguda esteroidea. Una vez dentro de la mitocondria, el colesterol se convierte en pregnenolona por la enzima de escisión de la cadena lateral o CYP11A1. La pregnenolona puede ser convertida por el CYP17 o enzima 17-alfa hidroxilasa a 17-alfa hidroxipregnenolona o también por la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa a progesterona. Siguiendo el camino del CYP17, la 17-alfa hidroxipregnenolona puede ser transformada por la acción liasa de la enzima en la zona reticulada a deshidroepiandrosterona. Por otro lado, la progesterona, por acción también del CYP17, pero en la zona fasciculada, puede generar 17-alfa hidroxiprogesterona, que a su vez también puede venir de la 17-alfa hidroxipregnenolona. Es un poco confuso esto, pero es importante conocer desde dónde vienen y cuáles son los precursores iniciales de los esteroides adrenales. Ahora, siguiendo con la 17-alfa hidroxiprogesterona, el CYP21 o esteroide 21 hidroxilasa va a generar 11-desoxicortisol.
Este va a ser catabolizado por la 11-beta hidroxilasa o CYP11B1 a cortisol. Y por último, en la zona glomerular, la progesterona va a ser transformada a desoxicorticosterona por el CYP21 y la desoxicorticosterona por la aldosterona sintasa o CYP11B2 se va a convertir en corticosterona. Luego tenemos la acción del CYP11B2, que es la misma enzima aldosterona sintasa, que va a generar 18-hidroxicorticosterona y finalmente aldosterona. Llegando al mecanismo de acción, es importante saber que los glucocorticoides se unen a receptores específicos que se encuentran en los tejidos blancos para poder regular la expresión de ciertos genes. Vamos a describir principalmente un mecanismo genómico lento y un mecanismo no genómico que es rápido. Para comenzar, vamos a recordar que los glucocorticoides tienen la capacidad de unirse tanto a los receptores de glucocorticoides como a los de mineralocorticoides. El receptor de glucocorticoides se encuentra ampliamente distribuido en los tejidos. Tiene distintas isoformas, principalmente alfa y beta, pero la isoforma alfa es la que se va a unir a hormonas y va a permitir desencadenar una respuesta. Esta se encuentra dentro del citoplasma celular y va a tener afinidad tanto por el cortisol como por la corticosterona. Ahora, el receptor de mineralocorticoides tiene una distribución más limitada. Se va a encontrar principalmente en riñón, colon, glándulas salivales y sudoríparas, que son sectores o tejidos que están involucrados en el transporte de electrolitos. Este receptor está ubicado dentro del citoplasma y se puede unir con la misma afinidad a la aldosterona y al cortisol. Si prestaron atención a la diapositiva anterior, les conté que el cortisol podía unirse al receptor de mineralocorticoides con la misma afinidad que la aldosterona. Entonces, ¿por qué constantemente no se encuentra el cortisol activando este receptor? Parte de la respuesta se debe al metabolismo prerreceptor. El cortisol es inactivado a cortisona por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, protegiendo así a los receptores de mineralocorticoides de la acción constante, de la activación constante, y además generando una respuesta específica a la aldosterona. Por otro lado, la cortisona es convertida a cortisol por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 1, que se encuentra en el hígado y en el tejido adiposo. El mecanismo de acción genómico de los glucocorticoides es lento, pero posee una larga duración de acción. Para poder ingresar a la célula, el cortisol se tiene que disociar o separar de la proteína de unión a glucocorticoides. Una vez dentro del citoplasma, se une al GR o receptor de glucocorticoides, que normalmente está formando parte de un complejo de inactivación formado por proteínas de estrés térmico 70 y 90 y por la inmunofilina. Estas funcionan como chaperonas y esta unión del cortisol con el receptor va a generar un cambio conformacional. Este cambio conformacional le va a permitir al ligando receptor ingresar al núcleo, translocarse hacia el núcleo y allí unirse a secuencias específicas del ADN llamadas GRE o elemento de respuesta a glucocorticoides, y luego allí va a generar la activación de determinados genes favoreciendo la transcripción y la síntesis de proteínas. Así como puede generar interacciones con un aumento de la transcripción, puede también provocar una disminución de la transcripción génica o represión. Esto lo hace por interactuar con regiones negativas de elementos de respuesta a glucocorticoides negativas o por interferir en la acción de diferentes factores de transcripción como la proteína activadora 1 o el factor nuclear kappa B. Una de las situaciones en las que podemos ver ejemplificado el mecanismo genómico de los glucocorticoides es en la vía
de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, que está dada a partir de los fosfolípidos de membrana, que son transformados por la fosfolipasa A2 en ácido araquidónico, y este a su vez por las enzimas ciclooxigenasa y lipoxigenasa, o COX y LOX, en prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos. Los glucocorticoides actúan a un nivel más alto en la cascada inflamatoria que los antiinflamatorios no esteroides, ya que aumentan la expresión de la lipocortina, quien tiene la capacidad de inhibir a la enzima fosfolipasa 2, y de esta manera lo que hace es no solo inhibir la formación de prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas, sino también la formación de leucotrienos. Con respecto al mecanismo no genómico, no está del todo caracterizado, pero sí se sabe que es responsable de las acciones rápidas y del inicio de acción fugaz de los glucocorticoides. Ocurre principalmente por la unión a proteínas de membrana y la activación de cascadas dependientes de quinasas. Este mecanismo lo podemos ver reflejado en distintos tejidos o células. Por ejemplo, a nivel neuronal, se describió la existencia de una glicoproteína ácida citosólica, que lo que hace es modular la velocidad de descarga neuronal por receptores acoplados a proteína G, o modificar la recaptación extraneuronal de neurotransmisores por la interacción con transportadores de cationes. En el hígado y en los linfocitos hay una interacción con la maquinaria apoptótica, que en el caso de los hepatocitos mejora la sobrevida celular y en los linfocitos aumenta la señalización en las vías apoptóticas. Además de los efectos terapéuticos mencionados al comienzo de la clase, los glucocorticoides tienen acciones sobre el metabolismo, sobre diversos órganos y sistemas como los riñones, el corazón, el músculo, el sistema nervioso central y también sobre el crecimiento, entre otros. Con respecto al metabolismo, los glucocorticoides interactúan con el metabolismo de carbohidratos y proteínas, generando un aumento de la glucemia. Esto lo hacen a través del estímulo hepático para producir glucosa a partir de aminoácidos y glicerol, y luego almacenarla en forma de glucógeno, ya que estimulan enzimas involucradas en la gluconeogénesis y en la glucogenogénesis. También hay una menor utilización periférica de glucosa por interferencia con los transportadores periféricos que permiten su captación, por ejemplo, a nivel muscular. Y hay un aumento de degradación de proteínas que también se produce a nivel muscular y cutáneo, y mayor síntesis de glutamina. Con respecto al metabolismo lipídico, producen un aumento de ácidos grasos libres. En situaciones de hipercortisolismo se produce la redistribución grasa con aumento de la lipogénesis en la porción posterior del cuello, generando una joroba, aumento del tejido adiposo en la cara y en los huecos supraclaviculares. Y además, los glucocorticoides generan una facilitación permisiva de la lipólisis mediada por hormona de crecimiento y por catecolaminas. Por sus acciones mineralocorticoides pueden ejercer efectos en el equilibrio hidroelectrolítico. A nivel renal, se produce un aumento de la reabsorción de sodio y de la excreción de potasio y protones. También aumenta el filtrado glomerular y la excreción renal de agua libre. Y disminuye la absorción de calcio intestinal y aumenta la excreción de calcio renal. Por otra parte, a nivel del sistema cardiovascular, se genera un aumento de la reactividad a sustancias vasoactivas como la noradrenalina y la angiotensina 2. También se estimula y aumenta la síntesis de angiotensinógeno por parte del hígado. Y por otro lado, hay una disminución en la síntesis de vasodilatadores, como por ejemplo la calicreína y la prostaglandina 2. Todos estos cambios pueden generar un aumento del retorno venoso y un incremento del gasto cardíaco que puede favorecer a la aparición de hipertensión arterial. En el músculo esquelético, las concentraciones fisiológicas tienen efectos permisivos para el funcionamiento normal. A concentraciones más elevadas se produce un aumento del catabolismo proteico y una disminución de la captación de glucosa. En el hueso,
se genera una inhibición de la proliferación y función de los osteoblastos y también hay un aumento de la apoptosis de estos. Hay un aumento de la actividad del aparato hormona que lleva a una activación de osteoclastos y una mayor resorción ósea. Y en los niños se produce el cierre prematuro del cartílago de crecimiento. Las acciones sobre la inflamación, como mencionamos en diapositivas anteriores, van a estar dadas principalmente por la inhibición de la fosfolipasa 2 y también por la inhibición de la síntesis de interleuquinas proinflamatorias, también por la inhibición de la expresión de moléculas de adhesión, que no va a permitir la llegada de las células inflamatorias al sitio de la lesión, y la disminución de la proliferación de fibroblastos, que es importante en la fase de resolución de la inflamación, y de esta manera se va a disminuir la formación de tejido cicatrizal y la fibrosis. También tienen efectos sobre el sistema inmune, como dijimos, son inmunomoduladores, disminuyendo la liberación de histamina, que depende de inmunoglobulina E, van a actuar como antialérgicos, además disminuyendo la proliferación de linfocitos T e inhibiendo la activación de linfocitos T citotóxicos, van a ser inmunomoduladores y en algunos casos inmunosupresores. En el sistema nervioso central, además de los efectos indirectos sobre la presión arterial, las concentraciones de glucosa y de hidroelectrolitos, tiene efectos directos sobre el estado de ánimo, el comportamiento y la excitabilidad. A nivel hematológico, se produce redistribución con disminución de linfocitos, eosinófilos, monocitos y basófilos circulantes y un aumento de los neutrófilos circulantes. Por otra parte, en el sistema endocrino se produce una disminución de la secreción de TSH, GnRH, GH y prolactina, y a su vez hay un aumento de la conversión de adrenalina a noradrenalina y una disminución de la conversión de T4 a T3. Último, para terminar con algunas de las acciones de los glucocorticoides, es importante conocer la acción a nivel del tracto gastrointestinal, ya que estos van a disminuir la citoprotección debido a que atenúan la producción mucosa gástrica y reducen la capacidad de cicatrización, es decir, hay menor regeneración del epitelio intestinal. Esto va a ser importante para tenerlo en cuenta en los efectos adversos y en las combinaciones con otros fármacos. Vamos a ver un poco de esto más adelante. Bueno, ahora les recomiendo que hagan una pausa para procesar toda la información que venimos viendo de fisiología y de farmacología para poder continuar con el resto de los contenidos y un poco de aplicación clínica. Pasando a la farmacocinética, hay un concepto muy importante que se tienen que llevar para cuando termine esta clase, que es que los glucocorticoides pueden actuar por cualquier vía de administración. Dentro de las vías de administración podemos encontrar vías sistémicas y vías locales. Dentro de las sistémicas, las más usadas son la vía oral y la rectal y la vía intramuscular e intravenosa. Dentro de las locales se encuentran la vía inhalatoria, la intranasal, la oftálmica, la dérmica y también la intraarticular. Dentro de la vía oral tenemos que tener en cuenta que la absorción es casi completa, pero algunos glucocorticoides sufren mayor metabolismo presistémico, como lo son la hidrocortisona y la triamcinolona principalmente. Para las vías intravenosa e intramuscular tenemos que tener en cuenta que se van a preferir glucocorticoides más hidrosolubles, compuestos más hidrosolubles, para utilizarlos por vía intravenosa, que van a ser aquellos casos en los que se busque una acción sistémica más rápida. Para la vía intramuscular se pueden administrar en forma de ésteres solubles, que son principalmente en forma de fosfato y que sufren una rápida hidrólisis, o en forma de ésteres de depósito, que se dan como dipropionato, y esto va a ser útil en casos de requerir una acción más persistente. Con respecto a la vía inhalatoria, lo que queremos es que el fármaco llegue a las vías respiratorias, se hace a través de un inhalador y mejora con el uso de aerocámaras. Y vamos a tener dentro de este grupo los preferidos
los glucocorticoides blandos, que van a ser aquellos que la porción deglutida va a tener un gran metabolismo, un gran primer paso hepático, con lo cual esto va a disminuir la posibilidad de tener efectos adversos. Y en general presentan baja absorción. Para la vía intranasal tenemos que saber que la biodisponibilidad sistémica es muy baja, actuando principalmente en la mucosa de las fosas nasales. Dentro de la vía oftálmica se van a utilizar en forma de suspensión, de solución, de gel y de ungüento para tratar enfermedades o patologías del segmento anterior del ojo, instilando una gota en el saco conjuntival. Para la vía dérmica tenemos que conocer el concepto de tasa de penetración dérmica, que este va a variar según el tipo de glucocorticoide que se utilice, del 1 al 5%, y este será el porcentaje que pueda atravesar la piel y llegar a la epidermis. Y también se puede dar en forma de ungüentos, de pomadas, de cremas, en forma de gel, soluciones e incluso en forma de espumas. Por la vía inhalatoria, un 25 a un 60% de la dosis administrada va a alcanzar el tracto respiratorio. Y esto va a depender de que se utilice una técnica correcta y también del uso de dispositivos espaciadores. Dentro de las formas de administración se pueden utilizar inhaladores de dosis medidas o inhaladores de polvo seco, y dentro de esto se pueden aprovechar las cámaras espaciadoras para generar que la parte de glucocorticoide que se depositó en la orofaringe sea menor y por ende disminuya su absorción sistémica, que luego puede ser metabolizada y generar efectos adversos sistémicos. Dentro de los glucocorticoides inhalatorios podemos dividirlos según su biodisponibilidad, teniendo la más alta la beclometasona y la triamcinolona, la vida media y las dosis que se usan habitualmente de cada uno. Hay algunos fármacos que son prodrogas, por lo que es importante saber. Ellos son la beclometasona en forma de dipropionato y la ciclesonida. Estas van a ser administradas por vía inhalatoria y metabolizadas en el pulmón por esterasas, generando un metabolito activo. Entonces, los más utilizados son la beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluticasona, mometasona y triamcinolona. Para los glucocorticoides administrados por vía tópica dérmica, hablamos del concepto de tasa de penetración dérmica, que va a ser distinto para cada formulación o para cada glucocorticoide que se puede utilizar por esta vía. Ejemplos de ellos son la hidrocortisona, la beclometasona, el clobetasol y la betametasona, que tienen, en el orden que los mencioné, tasas crecientes de penetración dérmica, llegando hasta un 5%. Luego hay factores que van a influir en la acción y en la absorción de estos fármacos, que van a ser factores del fármaco y factores del paciente. Dentro de los factores del fármaco va a ser importante saber si son prodrogas, ya que van a necesitar un metabolismo que se va a dar sobre todo en la piel de este fármaco. También las formulaciones o los cambios químicos que se producen sobre los glucocorticoides permiten una mayor o una menor solubilidad. Luego, factores del paciente. Importante conocer que tenemos que determinar la superficie corporal en forma de porcentaje en la cual vamos a aplicar el fármaco, ya que si esta es mayor al 10%, directamente es preferible pasar a una vía sistémica. Por otra parte, es importante saber qué zona cutánea vamos a tratar, ya que hay partes del cuerpo que tienen piel más delgada que otras, como por ejemplo los párpados. No podemos usar el mismo tipo de glucocorticoide ni las mismas concentraciones. Y por último, la edad del paciente es un factor muy importante, ya que no es lo mismo cómo se va a encontrar la piel, por ejemplo, en un adulto joven o en un anciano. En los ancianos la piel es más delgada, o las superficies en las que vamos a administrarlo en un niño no van a ser las mismas para un adulto. Otras cosas que van a modificar la absorción van a ser el uso de vendajes oclusivos, esto lo aumenta en gran manera. También la temperatura local, ¿sí? Entonces tenemos que conocer estos factores para usarlos
de forma terapéutica adecuadamente. El metabolismo de los glucocorticoides ocurre principalmente en el hígado. También hay un pequeño porcentaje que puede sufrir algunas reacciones de inactivación a nivel renal, pero esto es en mucho menor medida que el metabolismo hepático. Con respecto a las modificaciones que se dan en el hígado, estas no permiten que los glucocorticoides se unan a los receptores, es decir, van a disminuir o inhibir su actividad. Principalmente se produce un aumento de la solubilidad para poder facilitar su excreción y se generan sustituciones en los grupos cetónicos con hidroxilos que luego se van a poder unir o conjugar con glucurónidos o sulfatos. Y además existe una reducción del doble enlace entre los carbonos C4 y C5 que también va a originar metabolitos inactivos. Aquí también se van a activar las prodrogas como la prednisona y la metilprednisona. Y por último, recordarles que la vida media en general es de 1,5 a 4 horas, pero no se confundan entre vida media y duración de acción. La duración de acción la vamos a ver un poco más adelante y puede variar según qué tipo de glucocorticoide estemos hablando. En cuanto a la excreción, esta se da principalmente por vía renal en un 90%, luego de las reacciones sufridas en el metabolismo que generan un aumento de la solubilidad de los mismos. La mayoría se excretan como metabolitos inactivos, pero hay un porcentaje menor al 20% que se puede excretar de forma activa. La excreción gastrointestinal, biliar principalmente, es del 10%. Y por último, hay fármacos que pueden ser excretados también por leche materna. Vamos a clasificar a los glucocorticoides según la duración de acción. Es importante hacer la distinción entre los glucocorticoides naturales y los sintéticos, ya que los sintéticos sufren modificaciones químicas que, por ejemplo, permiten que la potencia mineralocorticoide sea menor y que aumente la potencia del glucocorticoide para utilizarlo con fines, por ejemplo, antiinflamatorios. Los glucocorticoides naturales van a ser la cortisona y la hidrocortisona. Estos tienen una duración de acción corta, es decir, de 6 a 12 horas. La primera, la cortisona, tiene una potencia glucocorticoide igual a la mineralocorticoide, que es de 0,8. Y la hidrocortisona, una potencia de 1 en ambos aspectos. Luego los sintéticos van a tener una duración intermedia y prolongada. Dentro de los de duración intermedia son aquellos que su duración de acción es de 12 a 36 horas aproximadamente y encontramos a la prednisona, a la metilprednisona, triamcinolona y fludrocortisona. Estos van a variar según su potencia glucocorticoide y mineralocorticoide. Por ejemplo, la fludrocortisona es un fármaco que no se utiliza por sus acciones glucocorticoides, sino que se utiliza por sus efectos como mineralocorticoide, siendo una potencia glucocorticoide de 10 y la mineralocorticoide de 125. Y por otra parte tenemos a la triamcinolona, que tiene una potencia glucocorticoide de 5
y una potencia mineralocorticoide de 0, es decir, nula. Con respecto a los de duración prolongada, son aquellos que van a durar más de 36 horas hasta 72 horas, y son la betametasona y la dexametasona, que justamente son los que tienen mayor potencia glucocorticoide. Y la potencia mineralocorticoide es de 0, es decir, van a tener una mayor acción sobre el receptor glucocorticoide sin los efectos similares a la aldosterona. Bueno, y acá tenemos un breve resumen para terminar de entender el concepto de las diferencias de potencia y de duración de acción de los distintos fármacos. Como les vengo contando, los glucocorticoides tienen acciones sobre casi todo el organismo. Por lo tanto, los efectos adversos van a ser muy variados y van a depender principalmente de la dosis y del tiempo de duración del tratamiento. También va a haber efectos adversos que se van a dar por la supresión del tratamiento de forma brusca. Los efectos adversos agudos van a ser aquellos que se den en tratamientos cortos, es decir, con una duración menor a 10 días, y van a estar dados principalmente sobre el sistema nervioso central y sobre el tracto gastrointestinal. Sobre el sistema nervioso central se dan por el efecto excitatorio inespecífico al estimular proteína G e inhibir la recaptación de catecolaminas. Van a producir principalmente psicosis, euforia, disforia y también insomnio. En pacientes susceptibles pueden llegar a generar convulsiones. Y en el tracto gastrointestinal aumenta el riesgo de presentar hemorragias y perforaciones de úlceras o comenzar a generar una mayor predisposición a la presencia de úlceras pépticas. Entonces lo vamos a definir como gastrolesividad. Acá tenemos que tener en cuenta el tipo de paciente y el uso concomitante de otros fármacos como los AINES. Este dibujo nos va a permitir asociar todos los efectos adversos del tratamiento crónico, agruparlos en un síndrome, como lo es el síndrome de Cushing, y poder comprender al organismo como un todo. Entonces estaría bueno si pueden imprimir este dibujo y completar en cada sitio los efectos adversos que se producen dentro de lo posible en el dibujo. Vamos a ir desglosando los efectos adversos del tratamiento crónico. A nivel del sistema nervioso central, por los cambios en la excitabilidad y del comportamiento, se puede producir psicosis, puede haber alteraciones del estado de ánimo como ansiedad o depresión, también puede generarse deterioro cognitivo. A nivel ocular, pueden ocurrir cataratas subcapsulares, se puede dar un exoftalmos, que es la protrusión anormal del globo ocular, ya sea de un ojo o de los dos, y también puede haber aumentos en la presión intraocular, que esto va a ser más importante en pacientes que tengan antecedentes de glaucoma. Por otro lado, a nivel facial, se va a observar la cara de luna llena que se producía por esta redistribución grasa y por el hiperinsulinismo. Puede haber también rubicundez, ¿sí? Acá vemos las mejillas rosadas. Puede haber acné e hirsutismo por las alteraciones de los ejes hormonales. A nivel cardiovascular, mencionamos cambios que favorecían el aumento de la presión arterial. También, dentro del contexto de un síndrome metabólico, ocurrían las dislipidemias, y todo esto aumenta el riesgo cardiovascular de estos pacientes, es decir, pueden verse afectados por infartos agudos de miocardio con más frecuencia que la población normal. Por otra parte, también podíamos ver cambios en la redistribución grasa, con obesidad central, lipólisis periférica, ¿sí? Extremidades muy delgadas, con una jiba dorsal y con hiperglucemia por la insulinoresistencia que se genera. También tenemos que tener en cuenta las alteraciones cutáneas, como las estrías rojo-vinosas que se producen, que son anchas, que tienen un color característico, la atrofia cutánea y la ginecomastia. A nivel óseo, los glucocorticoides promueven cambios que favorecen la resorción ósea, como lo era la menor activación de los osteoblastos con mayor actividad osteoclástica,
la disminución de la absorción de calcio intestinal, que lleva a aumentos secundarios del aparato hormona. Todo esto favorece la aparición de osteoporosis y en el futuro fracturas, que se pueden dar principalmente a nivel vertebral, también pueden darse en las costillas. Y por otra parte, el tratamiento prolongado con glucocorticoides produce osteonecrosis de la cabeza del fémur, aunque también puede darse sobre el húmero. A nivel muscular, los cambios catabólicos de las proteínas generaban una disminución de la masa muscular, a su vez con la menor captación de glucosa, la menor producción de energía, y esto lleva a debilidad y a mialgias. En el crecimiento, los glucocorticoides tenían una acción inhibitoria, ya que afectaban la acción de la hormona de crecimiento y a su vez generaban un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento. Como les mencioné, los efectos adversos agudos a nivel del sistema gastrointestinal disminuye la citoprotección mediada por prostaglandinas, disminuye el recambio de células epiteliales y a su vez aumenta la secreción ácida gástrica, con lo cual hay un mayor riesgo de padecer una úlcera gastroduodenal. O en pacientes que ya sufren esta patología, generar hemorragias o complicaciones de la misma. Además es importante conocer si el paciente a su vez está en tratamiento con AINES, ya que los AINES de por sí aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal y de lesiones, y con los glucocorticoides ese riesgo se duplica. A nivel del sistema inmune generan inmunosupresión, por lo que aumenta de forma significativa el riesgo de padecer ciertas enfermedades infecciosas que estén ocasionadas por bacterias, virus, por parásitos u hongos, y algunos ejemplos de ellos son la tuberculosis y la candidiasis oral. Por la interacción con el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, pueden generar en mujeres amenorrea, en hombres ginecomastia y en ambos disfunción sexual. A nivel de las glándulas suprarrenales, la suspensión abrupta de un tratamiento crónico con glucocorticoides puede generar el síndrome de supresión. Esto se da porque la glándula suprarrenal sufre atrofia por la falta del estímulo trófico de ACTH y esto se puede manifestar en forma de una crisis adrenal con síntomas como hipoglucemia, hipotensión postural, náuseas y vómitos, malestar general, mialgias, cefalea. Es importante, ante un tratamiento crónico con glucocorticoides, tener en cuenta que la suspensión debe ser paulatina, se debe adecuar a cada tratamiento, a cada paciente, y lo pueden encontrar como tapering. Si no está establecido una manera exacta de hacerlo, pero va a depender de cada paciente y el tipo de tratamiento y la duración que tuvo el mismo. A nivel de la glándula tiroidea se puede generar hipotiroidismo por la interacción con la liberación de TSH, por la inhibición de la misma y por la disminución de la conversión de T4 a T3. Y se pueden ver afectados otros ejes hormonales que dependen de la hipófisis y del hipotálamo. Con respecto a los tratamientos crónicos locales, hay distintos efectos adversos que se asocian a la vía de administración. En la vía inhalatoria puede ocurrir candidiasis oral o muguet, puede haber disfonía y voz ronca por afectar las cuerdas vocales, efectos adversos que se pueden evitar con un enjuague luego de realizar la aplicación del fármaco. También que disminuyen con el uso de aerocámaras. Con el tratamiento dérmico se pueden producir arrugas, fragilidad capilar y alteraciones en la cicatrización. Con el tratamiento intranasal es muy frecuente la epistaxis por la atrofia capilar que generan los glucocorticoides. Y a nivel ocular pueden generar queratitis, conjuntivitis y aumento de la presión intraocular en pacientes con algún antecedente de glaucoma. Dentro de las contraindicaciones podemos encontrar absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas se asocian principalmente a los cambios cardiovasculares
que producen los glucocorticoides, por lo que la insuficiencia cardíaca grave es una contraindicación absoluta. Luego la epilepsia por la predisposición a generar convulsiones, la psicosis, la hipertensión arterial severa, la miastenia gravis por la debilidad muscular y la miopatía que generan, el glaucoma, por como mencionamos, producen aumentos de la presión intraocular, el tromboembolismo reciente por las alteraciones hematológicas, la hemoconcentración que pueden generar estos fármacos, infecciones sin tratamiento, pero no cualquier infección, sino que principalmente infecciones como la tuberculosis, herpes, micosis, que no están tratadas. Y por último, la diabetes descompensada por los efectos hiperglucemiantes, los efectos sobre la resistencia a la insulina que generan. Una excepción muy importante de lo que les conté sobre las contraindicaciones absolutas es toda situación que tenga un riesgo para la vida del paciente. En estos casos no hay contraindicaciones absolutas. Se prefiere utilizar los glucocorticoides si estos pueden salvar la vida o pueden ser un tratamiento efectivo en esta situación del paciente. Dentro de las contraindicaciones relativas encontramos la úlcera péptica, la osteoporosis, el embarazo, ya que la mayoría de los glucocorticoides atraviesan la placenta, pero más adelante les voy a contar una situación en la que se pueden utilizar en el embarazo y si la paciente estaba en tratamiento para una enfermedad crónica con glucocorticoides, el tratamiento se mantiene. Y también la lactancia por la excreción por leche materna que estos fármacos pueden presentar. Ahora vamos a hablar de las interacciones, ya que pueden interactuar con muchos fármacos y hay que tenerlos en cuenta sobre todo para pacientes polimedicados o para situaciones puntuales de la vida en las que se necesita el uso de otros fármacos. Dentro de las interacciones farmacocinéticas existen en todos los pasos de la misma. Con respecto a la absorción, se puede ver disminuida por el uso concomitante de antiácidos, de colestiramina, de fibra. Luego la distribución se puede ver afectada por estrógenos y andrógenos, ya que los estrógenos aumentan las concentraciones de transcortina y los andrógenos las disminuyen, entonces van a generar una mayor o una menor unión de los glucocorticoides a las mismas. Con respecto al catabolismo, los progestágenos disminuyen el catabolismo de los glucocorticoides, aumentando sus concentraciones plasmáticas, y las hormonas tiroides lo aumentan, generando un aumento de la dosis por disminución de la fracción disponible para unirse a los receptores. Por otra parte, los glucocorticoides inducen a un citocromo que es el CYP3A4. Y esto va a ser importante para los fármacos metabolizados por el mismo. Luego el metabolismo de los glucocorticoides se puede ver disminuido o aumentado. Disminuido, por ejemplo, por azoles antifúngicos, por macrólidos, por el ritonavir, que es un antiviral. Estos a su vez tienen la capacidad de inhibir al CYP3A4. También los fármacos que aumentan el metabolismo de los glucocorticoides, con lo que disminuyen su posibilidad de generar acciones, son los barbitúricos, la carbamazepina, la hierba de San Juan y la rifampicina. Estos, al revés de los anteriores, estimulan el CYP3A4. Ahora, las interacciones farmacodinámicas también son muy variadas y con distintos grupos farmacológicos. Por un lado, los glucocorticoides potencian los efectos de los antihistamínicos, de los antileucotrienos, porque actúan inhibiendo la degranulación de los mastocitos mediados por IgE, por lo cual son antialérgicos, y porque actúan en la vía de la síntesis de los leucotrienos y disminuyen su producción. También con la ciclosporina, porque la ciclosporina es un inmunosupresor y los glucocorticoides son inmunomoduladores y a altas dosis pueden generar inmunosupresión. Con los agonistas beta-2 adrenérgicos, los glucocorticoides disminuyen el down regulation que se produce con un tratamiento crónico con agonistas beta-2,
con lo cual permiten la mayor expresión de los receptores. Esto es importante en el tratamiento del asma, por ejemplo. Luego, con los AINES, potencian sus efectos antiinflamatorios por actuar en distintos niveles de la cascada inflamatoria. Y además está este efecto adverso potenciado de la gastrolesividad que les conté antes. Luego, con la insulina y los antidiabéticos, los glucocorticoides aumentan el requerimiento de los mismos por generar hiperglucemia. Con las quinolonas aumentan el riesgo de rotura tendinosa por el catabolismo que producen en músculo, en tendones. Con los diuréticos de asa y tiacidas se produce un aumento de la excreción de potasio por la acción mineralocorticoide que genera el aumento de excreción de potasio y de protones, y por ende pueden generar juntos hipocalemia. Dentro de los usos farmacológicos de los glucocorticoides vamos a tener en cuenta algunas poblaciones especiales como lo son los niños y los gerontes principalmente, y también podemos englobar en este grupo a las embarazadas. El tratamiento con glucocorticoides en niños es un tema que a lo largo del tiempo ha generado grandes debates, pero es importante tener en cuenta varios factores a la hora de realizar un tratamiento o de hablar sobre este tema, y es principalmente la vía de administración, ya que no es lo mismo utilizar una vía local que una vía sistémica. Por ejemplo, la vía inhalatoria, en la cual se utilizan glucocorticoides blandos que tienen un alto primer paso hepático y una baja absorción sistémica, con lo cual van a tener menos efectos adversos sobre el crecimiento, o una vía sistémica, ya sea oral o intravenosa. También es importante conocer y tener en cuenta qué dosis se están utilizando de glucocorticoides y el impacto de la patología per se, ya que, por ejemplo, el asma y la hipoxia que genera en ese niño puede afectar el crecimiento en mucha mayor medida de lo que lo pueden hacer los glucocorticoides. Sí se vio que los glucocorticoides generan una disminución del crecimiento, pero que no interfiere con la talla final de ese niño, que en el primer año de tratamiento puede verse afectado el crecimiento, pero que no va a ser relevante clínicamente. Por otro lado, estos tratamientos tienen que estar muy bien controlados y de esta manera brindar un tratamiento más seguro posible. En gerontología hay otro factor que suele ser muy común, que es la polifarmacia, el uso de varios fármacos en simultáneo. Y en el caso de los glucocorticoides, lo que se ve en ancianos es que hay una disminución del metabolismo de los mismos con una exposición a mayores concentraciones, un aumento de la absorción tópica, por ejemplo, en el uso dermatológico, por delgadez de la piel y por distintos factores, y a su vez los glucocorticoides de por sí aumentan el riesgo de osteopenia y osteoporosis, y en estos pacientes se ve en mayor medida el riesgo de fracturas por la edad y por la fragilidad que puede ocurrir en esta edad. Las indicaciones de los glucocorticoides son muy variadas e implican diversas patologías de casi todo el organismo. Dentro de las indicaciones para su uso agudo se encuentran el shock anafiláctico, pero siempre asociados a adrenalina. En este caso van a ser útiles por su acción antialérgica, pero su mecanismo es mucho más lento, entonces lo que va a salvar la vida en un primer lugar de este paciente va a ser el uso de adrenalina. Por otra parte, el síndrome de supresión adrenal y la insuficiencia adrenal aguda, en el cual va a ser muy importante el uso de hidrocortisona intravenosa. Síndrome de distrés respiratorio agudo o patologías pulmonares graves. También el edema cerebral producido por tumores. Los glucocorticoides van a ser
muy útiles en estos casos. Reacciones alérgicas importantes o enfermedades atópicas sistémicas. Y para el caso del asma, en las crisis asmáticas, se suelen utilizar preferentemente por vía oral o por vía intravenosa. Sobre el uso crónico, hay diversas patologías en las que los glucocorticoides van a ser una terapéutica muy útil. Por ejemplo, la insuficiencia adrenal primaria, en la cual se utilizan dosis diarias de hidrocortisona. También es importante el reemplazo con un mineralocorticoide como la fluorocortisona y las dosis ante situaciones de estrés para poder sobrellevar las mismas. Y con respecto a patologías pulmonares como el asma y el EPOC, los glucocorticoides forman parte del tratamiento y se suelen asociar también a otros fármacos. También se administran para el tratamiento de enfermedades hematológicas como la púrpura trombocitopénica, para algunas anemias hemolíticas y leucemias. En trasplantes de órganos se utilizan para prevenir y tratar el rechazo de los mismos, ante dermatitis atópicas, ya sea por vía tópica o sistémica, dependiendo de la superficie corporal afectada, y en algunas situaciones en el lupus eritematoso sistémico. También forman parte del tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales. Se pueden utilizar ante los vómitos inducidos por quimioterapia y para patologías oculares por vía oftálmica, como la conjuntivitis alérgica, por ejemplo. Los glucocorticoides son pilares fundamentales del tratamiento del asma. Dentro de la terapia con glucocorticoides inhalatorios podemos encontrar el tratamiento en dosis única o el tratamiento continuo. El tratamiento en dosis únicas actúa bloqueando la respuesta inflamatoria tardía. No va a tener tanta utilidad aguda con respecto a la reactividad bronquial aumentada que desarrolla el asma, pero el tratamiento continuo ayuda reduciendo la respuesta inmediata al alergeno, también previene el asma provocado por el ejercicio, inhibe la liberación de mediadores inflamatorios. A su vez, ya lo vamos a ver más adelante, pero genera una mayor respuesta a los agonistas beta-2 adrenérgicos, por lo cual los glucocorticoides en síntesis van a actuar como antiinflamatorios por su acción a nivel de la cascada inflamatoria, por las acciones con la disminución o la represión de la transcripción de genes proinflamatorios, generan una disminución de la permeabilidad vascular, lo cual disminuye el edema, y además genera una disminución de la hiperreactividad bronquial tan característica del asma. Es importante recordar de la vía inhalatoria los efectos adversos locales. Los principales que se manifiestan son la candidiasis oral o muguet, la disfonía y voz ronca, y pueden generar también tos. En este dibujito tenemos un pulmón con las vías aéreas por un lado normales y por el otro con los cambios patológicos que genera el asma sobre las mismas. El tratamiento combinado con agonistas beta-2, como vimos para el segundo parcial, la utilidad de estos en el tratamiento del asma estaban dados por el estímulo sobre la adenilato:ciclasa ciclasa, que generaba un aumento del AMP cíclico y favorecía la broncodilatación, y por la disminución de los mediadores broncoconstrictores. A su vez, hay un sinergismo con los glucocorticoides, ya que los agonistas beta-2 aumentan la translocación del receptor de glucocorticoides al núcleo, facilitando de esta manera las acciones sobre la transcripción de los mismos. Por otro lado, los glucocorticoides, además de los efectos que mencionamos con respecto a la inflamación y a la hiperreactividad bronquial, generan una disminución del downregulation de receptores beta
con lo cual permiten que estos sigan actuando luego de un tratamiento prolongado. Las combinaciones que más se utilizan actualmente son inhaladores que contienen budesonida y formoterol o fluticasona y salmeterol. Hay algunas excepciones del uso inhalatorio de glucocorticoides en asma. Van a ser situaciones agudas en las que no se puede esperar a la llegada del fármaco a la biofase, como en las crisis asmáticas moderadas a severas, en las cuales se utiliza hidrocortisona intravenosa, o en las crisis leves a moderadas, en las que se utiliza meprednisona por vía oral. Otra indicación muy importante de los glucocorticoides es aquella que se da durante el parto prematuro o en una amenaza de parto prematuro, ya que los glucocorticoides tienen un papel muy importante en la maduración pulmonar fetal y su déficit puede generar un síndrome de dificultad respiratoria aguda, hemorragias intraventriculares y muerte en el recién nacido. Entonces, sabemos que los glucocorticoides estimulan la secreción de surfactante en los neumonocitos de tipo 2 y permiten el fin de la maduración pulmonar de este feto. Cuando la paciente está con una amenaza de parto prematuro y se encuentra dentro de las semanas 24 o 34, lo que se hace es administrarle una inyección intramuscular de betametasona o de dexametasona, las cuales tienen un buen pasaje transplacentario y van a llegar hacia el feto y actuar sobre sus pulmones, y tienen una débil inactivación, ya que había otros glucocorticoides que eran metabolizados por la placenta. Es importante remarcar que no existe evidencia de teratogénesis por parte de los glucocorticoides, y en el caso de que una paciente esté utilizando un tratamiento para alguna patología de larga duración, es importante administrarle un glucocorticoide que sí atraviese placenta y que además se siga beneficiando con el glucocorticoide que venía utilizando actualmente. Y para cerrar este teórico, después de haber visto la fisiología, las acciones farmacológicas, la farmacocinética y la terapéutica de estos fármacos, les dejo una frase para recordar que estos fármacos son muy útiles y muy seguros siempre y cuando se utilicen el menor tiempo posible a la dosis mínima efectiva. Eso es todo y espero que les haya sido de mucha utilidad este teórico y que lo hayan disfrutado tanto como disfruté yo haciéndolo. Acá está la bibliografía. Muchas gracias. Por cualquier duda me pueden mandar un mail al mail que les dejo acá.